algunos tips y algunas cosas que ya hemos tocado. O sea, hoy revisaremos el tema de eliminación o clearance o excreción de sustancias farmacológicas. Y con esto completaríamos lo que es la unidad uno, que es la temática de la primera evaluación parcial. Si tienen alguna duda, muchachos, o de las clases anteriores, alguna cosa que quieran comentar, me lo pueden hacer llegar, bien sea ahorita o bien sea a través del correo. No he revisado el correo, así que si me han mandado alguna pregunta por el correo, no lo he revisado, pero más tarde lo puedo revisar. Si tienen alguna pregunta ahorita en relación a los temas que vimos la semana pasada. Ninguna. Ok. Bueno, fíjense, nosotros vamos a revisar entonces, una vez que nosotros administramos una sustancia o recibimos un fármaco, ese fármaco va a pasar por distintas fases, desde el proceso de dilución, de mezclarse con los elementos celulares para la absorción. Parte de ese fármaco probablemente se va a diluir en este proceso y la biodisponibilidad puede ser un porcentaje mucho menor, sobre todo para algunas sustancias que se biotransforman de manera activa en la luz intestinal, en el plasma, en el hígado, etcétera. Sufre un proceso de distribución. Hay, a la par de todo esto, o de manera simultánea, empieza una fase de metabolismo que puede ser inclusive en el mismo sitio de aplicación del fármaco. Y por supuesto nos interesa saber cómo es la eliminación, de qué manera nosotros vamos a deshacernos de ese fármaco, porque como todo principio de farmacología, nosotros deseamos administrar una sustancia que ejerza su acción y que su tiempo, pues, si sea breve en el tiempo, por supuesto, eso va a depender de cada una de las sustancias. Entonces, lo que nosotros vamos a revisar hoy es la eliminación de fármacos por las principales vías. Por supuesto, no vamos a extendernos con todas, sino por las principales vías de eliminación y cómo influye esto en la dosis, en el intervalo y las distintas consideraciones que vamos a tener siempre a la hora de administrar una sustancia, porque este es uno de los parámetros que más influye en la dosis, en lo que es la parte de la farmacología clínica. O sea, ¿cuáles son los principales órganos que intervienen en la eliminación no solamente de fármacos, sino de compuestos endógenos, de sustancias tóxicas, de elementos que ingerimos con la alimentación, etcétera? ¿Cuáles son los primeros órganos o los principales órganos que intervienen en estos procesos que ustedes conozcan? El hígado, el riñón. El hígado, el riñón. Ok. Eh, Desde el punto de vista cuantitativo, quizás estos dos órganos son los más grandes, los más importantes, pero siempre debemos tener en consideración que hay algunos otros órganos que quizás tengan otras importancias patológicas en las mujeres embarazadas, en las mujeres que están en fase de lactancia, y que igual debemos considerarlas cuando nosotros vamos a administrar una sustancia. Entonces, em, cuando nosotros hablamos de la excreción de fármacos, estamos hablando de todos esos procesos que intervienen en la eliminación de un agente dentro del organismo. Generalmente, nosotros podemos utilizar las vías naturales de eliminación de sustancias, pero también hay algunas otras terapias o hay algunas otras alternativas que nos permiten eliminar del organismo algunos elementos, tales como la hemodiálisis, que es una técnica especializada que permite retirar sustancias del metabolismo endógeno, retirar sustancias que son tóxicas y se acumulan, y que se realizan a través, pues, de un aparato que se conecta a unas vías arteriales, y que van a permitir, pues, la eliminación de estos compuestos a través de filtros y sistemas especializados. Tenemos otras terapéuticas, carbón activado, de algunos otros elementos que intervienen en la eliminación. Pero la eliminación per se de los fármacos que nosotros ingerimos se va a realizar a través de los mecanismos fisiológicos, que es lo que vamos a revisar hoy.
Y la eliminación de estos fármacos puede sucederse tal cual lo ingerimos sin modificarse su estructura o posterior a que estos fármacos son modificados, que es lo que vimos la semana pasada, que son los metabolitos, ¿ok? Entonces, dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros de eliminar esas sustancias, vamos a tener entonces problemas o no a la hora de acumularse el fármaco en el organismo. Entonces, la excreción de fármacos se refiere a el proceso mediante el cual se van a eliminar estos elementos del organismo, bien sea sus metabolitos o bien sea sin que se produzcan previamente modificaciones en su estructura. ¿Cuáles son las principales vías? Bueno, cualquier fluido corporal puede permitir la eliminación de una sustancia, solo que dependiendo de la cantidad de sustancia eliminada, pueda que una vía de eliminación no tenga importancia para nosotros como clínicos, pero puede tener importancia patológica o en medicina forense, etc. La más común es a través de la vía urinaria, la segunda a través de la vía gastrointestinal, las heces específicamente, pero también puede tener importancia la cantidad de sustancias que eliminamos por leche materna, en el caso de las mujeres en este periodo, a través de algunas otras estructuras como la esfanera, a través de las lágrimas, a través del sudor, que pueden tener quizás importancia más diagnóstica, más forense, pero que igualito debemos considerarlo. Entonces, en esta lámina se resumen las principales vías de excreción de fármacos y de sustancias o de compuestos endógenos, empezando por la vía renal y la vía gastrointestinal y hepática son las principales, sin dejar de un lado la vía pulmonar, la vía a través de sudor, lágrimas, saliva y a través de fanera pues, todos sus anexos que lo constituyen. Entonces, eh, cuando nosotros ingerimos una sustancia, un fármaco, deliberadamente o porque lo ingerimos dentro de un producto alimentario, etcétera, eh, hay un proceso dinámico desde el inicio, como les comentaba en las clases pasadas, que nosotros vemos la farmacocinética por partes, primero la absorción, luego la distribución, etcétera. Pero no quiere decir que en vivo esto sea así. Es decir, este es un proceso que desde que yo lo administro ya no se ha terminado de absorber en el 100%, cuando probablemente ya hay una parte que está en plasma distribuyéndose a tejido, hacia los órganos de eliminación, parte ya está metabolizado, cuando todavía hay una fase lenta de absorción, etc. Entonces, la administración de esta sustancia, la dosificación que nosotros administramos, dependiendo del sitio de absorción, vamos a tener ciertas variaciones o ciertos cambios que pueden conllevar a un metabolismo de primer paso. Este fármaco va a llegar al plasma, bien sea porque lo administramos a través de la vía oral, o bien sea porque lo administremos directamente endovenoso, o porque lo administramos a través de una mucosa. Y a nivel plasmático, este fármaco va a tener varias vías, o bien permanece libre, o bien se une a proteínas, o se une a elementos celulares, membranas, glóbulos rojos, plaquetas, o bien se producen metabolitos por transformaciones, sobre todo de hidrólisis. Este fármaco va a sufrir un proceso de distribución que va a variar dependiendo del órgano, si es un órgano bien perfundido, si el fármaco tiene las características que le facilitan su paso a través de las membranas, se va a dirigir a su sitio de acción y hay un intercambio dentro del sitio de acción y dentro de los tejidos de almacenamiento, y este fármaco también va a eliminarse, bien sea por metabolismo o bien sea por excreción a través de orina, a través de heces, etcétera, y va a aparecer pues en estas sustancias, bien sea en la orina, en las heces, en las lágrimas, etcétera. Entonces, todo este proceso dinámico es lo que nosotros conocemos como la farmacocinética, que es la razón por la que nosotros debemos revisar los principios farmacocinéticos, porque en adelante, cuando vamos a administrar un fármaco, por lo menos deberíamos tener idea de si el fármaco lo debemos administrar con alimentos o si no importa, si el fármaco se puede administrar en forma conjunta con otra sustancia con la cual hace interferencia, si el paciente tiene enfermedad a nivel de las vías urinarias, si lo debo administrar con una dosis normal. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos revisarlas
a la hora de nosotros administrar fármacos a los pacientes. Entonces, todo esto dentro de la farmacodinamia, perdón, de la farmacocinética, vamos a revisar entonces en lo que es la parte de la excreción de los fármacos. Aquí se introduce el concepto de lo que es el clearance o lo que es la depuración, que es en otros, en algunas bibliografías lo van a conseguir como aclaramiento, en algunos lo van a conseguir simplemente como eliminación. Pero este concepto, el clearance, no es más que la capacidad que tiene el organismo de eliminar del sistema una cantidad de fármaco y siempre lo medimos por unidad de tiempo. Generalmente lo medimos por minutos o por horas, ¿ok? Entonces cuando nosotros decimos que, o preguntamos cuál es el clearance o cuál es la depuración de una sustancia por un órgano específico, estamos hablando de una cantidad de fármaco que es limpiado del organismo, generalmente por unidad de tiempo, y la mayoría de las veces hablamos de minutos. Cuando se hacen todos los estudios farmacocinéticos, siempre se estudian en pacientes sanos, con una función renal normal, es decir, que tienen una filtración glomerular dentro de lo normal, con una tasa de filtración que es de 120 ml o 125 ml aproximadamente, y en individuos con un peso aproximado de 70 kilos. Entonces, todos esos estudios que se hacen siempre es en ese prototipo y, por supuesto, van a haber variaciones dependiendo de las particularidades del paciente. Entonces, cuando nosotros hablemos del clearance, muchas veces nosotros nos estamos refiriendo a volumen del plasma que es eliminado de esa sustancia durante una unidad de tiempo específica. Es decir, que si yo digo que la depuración o el clearance renal del diclofenac, por ejemplo, es de 10 ml por minuto, quiere decir que cada minuto mi riñón es capaz de limpiar 10 ml del plasma de la presencia del diclofenac. Entonces, este concepto es importante que lo tengamos en cuenta porque está muy relacionado con la dosis del fármaco y con la necesidad o no de ajustar el tratamiento. Toda variación en la función renal del paciente va a significar que si el fármaco se elimine por esta vía renal, debemos ajustar. Entonces, cuando nosotros hablemos de la depuración o del clearance de una droga, nos referimos a la depuración o a la capacidad que tenga el organismo de limpiar una cantidad de plasma o un volumen plasmático específico por unidad de tiempo, y eso implica sumar todas las depuraciones por todas las vías. Es decir, a lo mejor yo me tomo una aspirina y parte de la aspirina se elimina a través de la vía hepática, a lo mejor parte de ese compuesto lo elimino a través de la vía urinaria, a lo mejor parte de eso, si es una paciente que está en periodo de lactancia, a lo mejor parte de esa aspirina puede aparecer en leche materna. Y para yo hablar de la depuración total de la aspirina, en este caso, tendría que sumar la depuración por el hígado, la depuración por el riñón, la depuración por leche materna y si hay otras vías importantes de depuración. Entonces, el clearance sistémico o total o completo se refiere a la capacidad de depurar eh, eh, un volumen específico del plasma, sumando cada una de las depuraciones de cada uno de estos órganos, por ejemplo, renal, hepático, lágrimas, etc. Y eso me va a dar un clearance. Entonces, cuando nosotros revisamos simplemente por asociación la depuración total de una sustancia y vemos que se inclina más hacia un órgano que en otro, entonces nos damos cuenta de la necesidad o no de ajustar el tratamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a revisar es cómo debemos tomar en cuenta la depuración o clearance, que son sinónimos, o aclaramiento, como sale en algunos otros textos, de un fármaco
siempre considerando que es una cantidad de plasma que es depurado o aclarado de la presencia de un fármaco en cuestión, siempre usando unidad de tiempo. Y la mayoría de las veces, como les comento, es por minutos. Muy pocas veces se habla de horas, sino generalmente por minutos. Entonces, cuando revisamos la depuración de cada uno de estos órganos, vamos a ver que cada órgano o la depuración de un fármaco por cada uno de estos sistemas va a tener sus particularidades, que es lo que nos compete en la tarde de hoy. Preguntas de la definición o del concepto de clearance. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Ok, fíjense. Cuando hablamos de la depuración del hígado, allí van a influir, básicamente es el flujo de sangre hacia el tejido hepático. Y cualquier modificación de la cantidad de sangre que llega al hígado es básicamente lo que va a determinar la depuración a través de la vía hepática. También va a influir muchísimo las características anatómicas del hígado, si es un hígado enfermo, si el fármaco se depura básicamente por metabolismo y tenemos un hígado enfermo con las enzimas de transformadoras dañadas, entonces allí se va a limitar un poco todo lo que es el proceso de depuración o de clearance en el hígado. Y en el caso del riñón va a estar determinado por la suma de varios procesos activos y pasivos que se suceden, dentro de los cuales podemos mencionar tres que son los más importantes, pero que no son los únicos que intervienen, que es el proceso de filtración glomerular, la secreción tubular activa, también hay pasiva, y la reabsorción tubular, que hay generalmente la más importante es la pasiva. La suma de todos estos procesos, filtración, secreción y reabsorción, son los que van a determinar la capacidad que tenga el riñón de depurar una cantidad del volumen plasmático de un fármaco particular por unidad de tiempo. Siempre tengo que aclarar un aspecto. Cuando yo hablo de absorción de un fármaco, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién me puede recordar cuando yo hablo de absorción de un fármaco? ¿A qué proceso farmacocinético lo estoy mencionando? ¿Les parece quizás, les parecerá tonto la aclaratoria, pero en los exámenes se confunden muchísimo con dos conceptos que ya voy a aclarar por qué y por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque quisiera que me explicara alguien con sus términos sencillos, no tiene que ser con un concepto de libro, pero ¿qué es la absorción de un fármaco? ¿A qué parte de la farmacocinética nos referimos? Cuando yo digo que este fármaco se absorbe, ¿qué es lo que estoy refiriéndome en este momento? Al paso de la molécula desde el punto de administración a la sangre, doctora. Ok, ¿tú eres Luis Fernández o Luis Molina, Alves Molina? Ok, Luis, ¿en qué órgano puede ocurrir absorción de un fármaco? Puede ser Luis o cualquier otro que sepa. ¿En qué órganos puede ocurrir la absorción de un fármaco? En la piel, doctora, ¿Cómo? en la piel. ¿En la piel? ¿Dónde más? en el estómago. En el aparato digestivo, en cualquiera de sus fases, ¿verdad? Gastrointestinal. Bueno, puede ser en estómago, puede ser en vías En la digestivas altas. boca, ¿Dónde más? sublingual, A través de las mucosas, ¿verdad? Sublingual, rectal, conjuntival, sí, subcutánea, intradérmica.
bueno, la intravenosa ya estás administrando el fármaco. Lo que quiero decir es que la absorción de un fármaco se refiere al paso farmacocinético mediante el cual un fármaco pasa desde el exterior hacia el interior del organismo a través de distintas vías, oral, parenteral, tópica, etc. Y la reabsorción implica que ya el fármaco en algún momento ya transcurrió una fase de absorción y que el fármaco iba hacia un proceso de eliminación y al último momento hubo algo que hizo que ese fármaco regresara a la circulación sistémica. Y allí estamos hablando de la reabsorción. ¿Y en qué órganos o en qué sitios anatómicos puede ocurrir la reabsorción de una sustancia? Puede ser a nivel de los túbulos renales o a nivel intestinal también. Ok, María. Tengo muchas Marías. ¿María qué? Gregory. ¿Gregory es tu apellido? María, ¿tu apellido? Es Gregory. Ah, ok. Fíjense, si yo me tomo una aspirina, esa aspirina se absorbe en el estómago. Vamos a suponer que se absorbe en el estómago, porque sus características farmacocinéticas así lo determinan. Pasó al tejido plasmático, se distribuyó pues, al tejido musculoesquelético y luego se metaboliza en el hígado, se va hacia el riñón. Y allí pasa por los distintos túbulos que hay en el riñón cuando ya va está en los túbulos que forman la orina y se va a eliminar. Hay algunas características allí dentro de esos túbulos que no permite que parte de esa aspirina se elimine y se reabsorbe. Quiere decir que pasa desde un órgano potencialmente excretor hacia la circulación sistémica nuevamente. Pero también puede ser que pase todo este proceso y que parte de esa aspirina se metabolizó a nivel de tejido hepático y parte de los metabolitos de esa aspirina lleguen por los jugos biliares hacia la luz intestinal para excretarlo con las heces, pero a lo mejor dentro de la luz intestinal hay ciertas características bioquímicas que hacen que ese fármaco no se elimine por las heces, sino que vuelva a pasar otra vez por reabsorción o recirculación enterohepática, como también se les dice, y pueda nuevamente pasar a la circulación sistémica. Entonces, básicamente, esas son las vías principales por las cuales puede ocurrir reabsorción, bien sea en los túbulos renales o bien sea en las vías gastrointestinales. ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque muchas veces uno les hace una pregunta sobre el proceso de excreción de un fármaco, y entonces me dicen que bueno, que el fármaco hay filtración, secreción y absorción a nivel renal, y no hay absorción a nivel renal, a menos que tú coloques un catéter en el riñón y pases el fármaco desde el exterior hacia el riñón y allí ocurre el paso de la sustancia a la circulación sistémica. Es la única manera. Pero muchas veces confunden o intercambian o pareciera que no tuvieran el concepto claro de lo que es absorber algo y lo que es el proceso de reabsorción. Y por este pequeño detalle, por ese pequeño prefijo que le colocan o que dejan de colocar en la palabra, tienen la respuesta mala. Y lo peor es que a veces salen pensando que la pregunta está buena, pero ese pequeño detalle me dice a mí que no sabes de lo que estás hablando. Porque una cosa es reabsorber y otra cosa es la absorción. Y la absorción ocurre en los órganos que ya referimos y la reabsorción en los órganos que ya referimos. Y esto es repetidamente que lo hacen en todos los semestres cuando les hacemos preguntas de desarrollo, donde le pedimos que expliquen algunos de estos procesos, lo colocan y no uno, sino varios bachilleres. No sé si es que estudian por alguna guía que está mala
los que no se conectan a clases, pero eso lo hacen repetidamente y es importante que lo tengamos en claro, aunque parezca tonto para el que sabe, pero lo hacen de manera repetida y hay que aclarar esos conceptos. Entonces, dicho esto, Doctora, disculpe, una pregunta. ¿Y qué diga, ejemplo sería en ese caso de esos cambios bioquímicos que pueden generar esa reabsorción renal? Para poder comprender un poquito más eso, por favor. por ejemplo, si tú tienes un fármaco, y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, ¿cuál es el pH de la orina normalmente? Dime un valor de pH de la orina, cualquiera que lo sepa. ¿Cuál es el valor del pH de la orina? Puede ser de 4,5 a 8, doctora. Ok, más o menos 5 es Entre 5 y 6. sí, más o menos 5, porque tiende a ser ácido. Entonces vamos a suponer que en condiciones normales, acuérdense que tenemos el pH del medio, el medio en el cual está el fármaco, y ese fármaco tiene un pK, ese fármaco es un ácido o es una base débil, que dependiendo del pH del medio va a estar ionizado o va a estar no ionizado. Entonces, suponiendo que yo me tomé una aspirina, esa aspirina, ¿cómo va a estar en el medio ácido? Les recuerdo que la aspirina es un ácido débil. ¿Cómo va Va a a estar? estar no ionizada. Va a estar no ionizada, ¿verdad? Por las características del medio, tenemos el ácido acetilsalicílico, que es un compuesto, que es un ácido débil, que en el pH ácido se va a conseguir que no está ionizado, es decir, no hay ninguna carga en su estructura. Esto hace que le sea fácil o no atravesar las membranas celulares. Sí, se lo facilita el hecho de que no esté ionizada. Se le facilita el hecho de que no esté ionizada. Entonces, si esa aspirina está en el estómago, puede atravesar fácilmente las membranas gástricas, de las células gástricas o del aparato digestivo superior, donde también hay parte que se absorbe y pasa al tejido plasmático. ¿Por qué? Porque como no tiene una carga, no tiene esa resistencia de la membrana celular y puede absorberse con facilidad. Vamos a suponer que también puede pasar las membranas celulares internas y se distribuye fácilmente y llega al riñón y vamos a suponer que parte de la aspirina mantiene la estructura química y está en un pH, la luz del túbulo, que es un pH ácido, y ese fármaco va a estar en ese pH ácido no ionizado. Probablemente no en la misma proporción que en el estómago, que es mucho más ácido que la orina. Pero el pH del estómago es 1, 1.5, 2, mucho más ácido. Pero igualito hay una proporción de fármaco que no está ionizado. Quiere decir que es posible que en condiciones fisiológicas la aspirina o los metabolitos de la aspirina, como no están ionizados, cuando pasan por la parte de las vías urinarias, de los túbulos a nivel de las vías urinarias, a lo mejor pueda reabsorberse porque puede pasar nuevamente la membrana celular desde la luz del túbulo, puede atravesar nuevamente la membrana y alcanzar nuevamente la circulación. Acuérdense que los túbulos renales están rodeados de vasos, de arterias, de componentes venosos y que pueden intercambiarse a través de todos esos transportadores que están o por difusión pueden ingresar nuevamente. Entonces yo pudiera decir, en condiciones fisiológicas, la aspirina sufre una reabsorción en el túbulo. ¿Por qué? Porque en el pH de la orina, que es un pH ácido, parte de la aspirina se va a conseguir no ionizado, lo que hace fácil que estando en la luz pueda otra vez atravesar la membrana del túbulo renal y pasa nuevamente hacia la parte vascular y pasa nuevamente a la circulación sistémica. Entonces, esas condiciones físicas o químicas pueden condicionar que un fármaco pueda reabsorberse a nivel del túbulo renal. Ese es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo.
vamos a suponer que la misma aspirina, a lo mejor no, es hipotético, se elimina a través de la parte biliar y cuando nosotros, parte de ese tejido o del tejido no, de la secreción biliar, se vierte a la luz intestinal, vamos a suponer que allí hay bacterias y hay enzimas que hacen que a lo mejor ese compuesto estaba conjugado con ácido glucurónido o estaba conjugado con algún otro compuesto endógeno, pero en que se rompan esos enlaces y la aspirina, que a lo mejor estaba unida con un elemento, con un aminoácido, vuelve a estar libre y a lo mejor puede nuevamente atravesar la membrana y aparece nuevamente en la circulación. A lo mejor como tiene unas características estructurales, a lo mejor tiene un peso molecular, un tamaño, no está ionizada, vuelve a entrar, que es lo que llamamos recirculación enterohepática. Entonces, estas características del lugar pueden ser que algunos fármacos en particular puedan reabsorberse o puedan sufrir recirculación enterohepática. ¿Okay? Entonces, eso es importante recordarlo porque puede tener importancia a la hora de nosotros considerar algunas terapéuticas, sobre todo en casos de toxicidad. No sé si aclaré la duda, creo que era Catherine que tenía la pregunta. Doctora, disculpe, entonces recapitulando sería las vías de reabsorción, las únicas vías de reabsorción serían Aclaré entonces... la duda. ¿Me escucha, doctora? Doctora, ¿me escucha? Yo la estoy escuchando. Sí, te escucho. Ok, No sé si fue que perdieron mi voz. Sí, te escucho. para recapitular lo que usted dijo hace un momento, las únicas vías entonces de reabsorción en el organismo sería a través de la vía renal, los túbulos renales y la vía gastrointestinal. La única vía de reabsorción. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me escucha? Ajá. Sí. Lo que quiero es que entiendan el concepto del que es la absorción de un fármaco en relación con el concepto de reabsorción y de absorción, que son dos elementos completamente distintos. Se dejó de ver, ya están viendo la presentación. Sí. No sé por qué, se cayó. Ok. Por un momento dejó de presentar y está como lento el internet. Ok, nuevamente estoy presentando. Entonces, creo que me estaban preguntando que no quedó claro el concepto de lo que era reabsorción. Lo que pasa es que pasó muy rápido la pregunta que le escribieron y no logré captar porque estaba resolviendo el problema de la conexión. ¿Quedaron dudas en relación a lo que es la reabsorción? Ajá, ¿cuál es la duda? ¿De en qué consiste o dónde sucede? Bueno, yo quedé por mi parte clara con referente a los conceptos. Lo que le estaba preguntando era si las únicas vías de reabsorción entonces sería La persona que tiene la la vía duda, que renal. puede decirlo por el micrófono para entender mejor qué es lo que no entendió. Creo que no se escucha.
quizás no las únicas. Lo que quiero que entiendan es la diferencia cuando yo digo que un fármaco se absorbe, a qué proceso farmacocinético. Sí te escucho, ¿no me escuchan ustedes? Ahora sí, pero hay momentos en que se le va la voz, doctora. Yo les estoy escuchando. Lo que quiero que entiendan es la diferencia entre lo que es la absorción, donde sucede, y cuando yo hablo de reabsorción, que es un proceso farmacocinético completamente diferente, que se sucede con unas características distintas y que no me confundo y no me intervienen dos conceptos, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. ¿Me escuchan? Por mi parte la escucho yo por acá. Sí la escucho yo por aquí. Bueno, lo que pasa es que debe ser que hubo fallas en el internet por un momento que se dejó de presentar y se volvió muy lenta la comunicación, pero me están escuchando ahora un poco más claro. Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Bueno, entonces fíjense, un concepto importante que tenemos que revisar es el concepto de lo que es concentración estable, o la concentración plasmática estable de un fármaco o de una droga. Este parámetro indica ese periodo en el cual la velocidad con la que un fármaco ingresa al sistema es igual a la velocidad con la cual el fármaco sale. Es como que tú tengas un sistema de agua en la cual cae una gota y se elimina una gota. Entra una gota y se elimina una gota. En ese momento tú vas a ver que la concentración o la cantidad del fármaco se va a mantener de manera estable, porque la velocidad con la que el fármaco ingresa es muy similar a la velocidad con la que éste sale del sistema. Y esta concentración estable es el punto ideal que nosotros deseamos cuando administramos una sustancia, porque no queremos que tengan picos o que suba o que desaparezca muy rápido, sino que sea lo más estable posible para lograr el efecto farmacológico de manera constante. Y esta concentración estable va a depender de ciertas variables o de ciertas características farmacocinéticas de la droga. Depende del volumen de distribución, depende de la depuración o del clearance de esta droga y depende de la vida media de eliminación, que ya lo había comentado en clases anteriores, es el tiempo que tarda el organismo en eliminar la mitad del fármaco o llevar a la mitad la concentración plasmática. Entonces, la frecuencia con la que yo decido administrar un fármaco o el intervalo de administración y la dosis van a depender mucho de esta concentración en estado estable y que va a depender de esas variables farmacocinéticas. Dentro de las vías o dentro de los parámetros o los elementos que debemos considerar para considerar la eliminación de un fármaco a través de la vía renal está la filtración glomerular, la secreción tubular, que puede ser tanto activa como pasiva, pero la activa es la más importante, y la reabsorción tubular activa y pasiva, siendo la pasiva la más importante. Recordar que desde el punto de vista anatómico tenemos lo que es la estructura o la unidad anatómica funcional del riñón, la nefrona con el glomérulo y la cantidad de túbulos proximales hacia el distal y el túbulo colector que van a formar todo lo que es el sistema que interviene en la eliminación no solamente de fármacos, sino de otros compuestos. Entonces, en primera instancia, para que un fármaco pueda tener la capacidad de filtrarse a través de la membrana glomerular, que es una estructura anatómica bien definida, debe ser un fármaco libre. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco que está unido a proteínas plasmáticas o alimentos celulares va a ser difícil que pueda atravesar la membrana celular y filtrarse.
Acuérdense que tenemos una membrana que es la que sirve de barrera de filtración. Si yo tengo una molécula muy grande porque está unida a proteínas plasmáticas o a otros elementos celulares, va a ser difícil que pueda atravesar esa barrera y que pueda filtrarse a través del riñón. Entonces, una de las características que debemos siempre considerar es que el fármaco esté libre, que el tamaño molecular de estos compuestos sea pequeño y de bajo peso molecular para poder atravesar la membrana de filtración. El proceso de filtración glomerular es un proceso que no es saturable porque depende de difusión, de concentración, y no es selectivo, es decir, cualquier molécula que tenga un bajo peso molecular, que sea de pequeño tamaño, que no esté unido a elementos celulares ni proteínas, puede filtrarse a través del riñón, y siempre recordar lo que es fisiológico, que es 120 ml por minuto. Siempre va a ocurrir a favor de un gradiente de presión. La secreción tubular activa, por el contrario del proceso anterior, ocurre a través de transportadores. Y muchas veces vamos a tener que son fármacos que están conjugados, o sea, glucurónido, con aminoácidos, con otros elementos endógenos y que hacen que sea un metabolito muy grande. Entonces, para poder aparecer en la orina tiene que ser a través de secreción tubular y muchas veces lo hace a través de secreción tubular activa. Esto significa que necesita de un transportador y necesita de ATP, monedas energéticas. Tenemos varias glucoproteínas que tienen un papel importante en la secreción tubular a nivel renal, y también tenemos otras glucoproteínas importantes en las vías gastrointestinales. Como este transporte es activo, va a depender entonces de la producción de ATP. Si hay alguna limitante en la producción de ATP, vamos a tener comprometido la secreción tubular. Y generalmente los fármacos que son susceptibles de eliminarse por secreción tubular están laxamente unidos a las proteínas plasmáticas y por eso se puede realizar. La reabsorción pasiva y activa son dos procesos que se suceden en las partes más distales de las nefronas, de los túbulos renales. Quizás la resorción activa es menos importante para eliminar muchos metabolitos, también van a existir transportadores y también va a necesitar de ATP, pero la más importante es la reabsorción pasiva, que va a depender del estado de ionización del fármaco al pH de la orina, es decir, que van a existir ciertos fármacos que si van a estar ionizados probablemente se eliminen más rápido, y si el fármaco no se encuentra ionizado probablemente pueda sufrir reabsorción. Generalmente la reabsorción pasiva se sucede frecuentemente en los túbulos, más que todo en los túbulos distales, y ocurre a través de gradientes de concentración. ¿Qué importancia tiene la reabsorción de un fármaco? Puede usarse desde el punto de vista terapéutico para alcalinizar o acidificar la orina, ya que esto permite modificar el estado de ionización de este compuesto, del metabolito o del fármaco en cuestión, y esto va a facilitar o no su acción a través de esta vía. De todas maneras, lo vamos a revisar en las actividades prácticas, lo que es la parte de la reabsorción. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ingirió una sobredosis de ácido acetilsalicílico aspirina, como es una sustancia ácido débil a pH urinario, no se encuentra ionizado, por lo tanto puede reabsorberse. Pero si yo alcalinizo la orina, voy a cambiar el estado de ionización de este fármaco y favorece la forma ionizada, por tanto no puede reabsorberse y se elimina a través del túbulo distal. Entonces, todas estas vías son importantes a la hora de eliminar un fármaco a través de la vía urinaria. Y la sumatoria de todos estos procesos es lo que va a derivar que un fármaco pueda quizás eliminarse más por filtración o más por reabsorción en algún momento dado. Otra de las vías importantes, que es a través de la vía hepática, implica que el fármaco se va a eliminar a través de la eliminación por la bilis, por los jugos biliares, y pueden existir también mecanismos de transporte activo
sobre todo por fármacos o por metabolitos que tienen un amplio peso, un alto peso molecular o que están unidos a elementos endógenos y no se pueden eliminar a través de la vía renal y lo utilizan la vía biliar para eliminar. Algunos compuestos pueden sufrir recirculación enterohepática por el proceso que expliqué anteriormente, por una cantidad de enzimas que están en la luz intestinal, muchas veces producidas por bacterias, y que pueden hacer que el fármaco pierda su unión con elementos endógenos, quede libre y pueda unirse nuevamente o pueda desplazarse nuevamente hacia la circulación sistémica. En las membranas de los enterocitos también podemos conseguir muchas moléculas transportadoras y puedan tener función en estos mecanismos de transporte. A nivel pulmonar quizás no es tan importante como fuente de eliminación de fármacos, pero sí de algunos gases anestésicos, de algunos otros fármacos, de algunos otros compuestos que se eliminan a través de estas vías respiratorias y debemos saber cuáles son, porque si se compromete la respiración va a disminuir la velocidad o la tasa metabólica de eliminación. En la eliminación pulmonar influye la frecuencia o el patrón respiratorio, la función cardíaca o el gasto cardíaco y la capacidad que tenga el fármaco o el coeficiente de reparto sangre-aire para poder eliminarse a través de esta vía. Hay algunas otras vías de eliminación que tienen importancia más quizás para terceros, como por ejemplo las mujeres en periodo de lactancia, porque muchos fármacos pueden eliminarse o pueden aparecer concentrados en la leche materna y esto puede hacer que cuando el lactante ingiere la leche va a ingerir una cantidad de sustancia que puede ejercer un efecto farmacológico, por lo tanto debemos vigilar la administración de fármacos no solamente en la embarazada, sino también en las mujeres que están en periodo de lactancia. Hay otras vías de eliminación que quizás tengan importancia más diagnóstica, más de investigación o más forense, como es a través del sudor, de la saliva, de las lágrimas, y que va a depender mucho del medio en el cual se encuentre, del pH del medio, y el estado de ionización va a variar dependiendo de estas características y podemos entonces tener que la eliminación pueda aumentarse o disminuirse. Otras vías de eliminación que tienen importancia también forense es la eliminación de sustancias a través del cabello, a través de la piel, que va a hacer que podamos determinar cuánto tiempo ha estado expuesto a una persona a un tóxico, a un elemento, arsénico, mercurio y otros elementos, por la cantidad de sustancia que aparece en la uña en crecimiento o en el largo del cabello. Y esto quizás tenga más importancia forense que para nosotros como clínicos, pero siempre es importante saber esos pequeños detalles. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco y ese fármaco sufre distintas fases en la farmacocinética, uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es la depuración o el clearance de estas drogas a través de las principales vías, recordando que tenemos dos grandes vías importantes, que es la vía renal, que interviene la filtración, la secreción y la reabsorción, o a través de la vía biliar y gastrointestinal. Pero sin olvidar que también hay fármacos que pueden depurarse por la vía pulmonar o por lactancia o por la leche materna y entonces debemos tomar en consideración. Todos estos elementos son importantes a la hora de nosotros evaluar lo que es la cinética de eliminación de una droga, recordando siempre que cuando administramos una sustancia, las primeras fases, o dependiendo de la droga, las primeras fases de eliminación generalmente son fases rápidas. Y luego, en la medida que la concentración del fármaco en plasma va disminuyendo, quizás el proceso de eliminación se hace de una manera un poco más lenta y podemos durar con remanentes o con trazas de un fármaco durante días, pero aparecen pequeñas cantidades que podemos detectar a través de concentraciones. Y este es uno de los principios por los cuales se hacen las pruebas de detección de exposición a drogas, a distintos fármacos. Por la cantidad de fármaco en la concentración plasmática, podemos determinar cuánto tiempo hace que la persona lo consumió. Si lo consumió en una dosis ya conocida, podemos saber más o menos cuánto tiempo ese fármaco va a estar dentro del organismo. Y siempre siguiendo lo que es la cinética.
La vida media del plasma, la vida media plasmática, perdón, que ya los había comentado, pues es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% del fármaco. Si yo digo que la vida media del diclofenac es de 6 horas, quiere decir que en 6 horas se elimina la mitad de la concentración alcanzada. Si él alcanzó una concentración de 20 microgramos por ml, quiere decir que a las 6 horas, si yo determino la concentración, no va a ser de 20, sino de 10 microgramos por ml y así sucesivamente. ¿Qué importancia tiene saber la vida media junto con la depuración y el volumen de distribución para yo saber si tengo que ajustar la dosis en pacientes que tengan fallas en sus órganos de eliminación? Si tiene fallas en el hígado, si tiene fallas en el riñón, yo tengo que saberlo para poder ajustar la dosis y evitar la iatrogenia o las concentraciones tóxicas de un fármaco en un momento en particular. Entonces, todo esto que hemos estado revisando resume lo que es todo el paso de un fármaco por todo el organismo y todos los procesos que se suceden dentro de la molécula o todo el movimiento del fármaco dentro del organismo hasta que lo eliminamos nuevamente, es el proceso de la farmacocinética y es importante recordar los órganos de eliminación porque van a significar el respetar o no una dosis establecida en pacientes sanos con función renal normal, función hepática normal, o si tengo que ajustar la dosis porque el paciente tiene falla en la eliminación. Normalmente hay guías para revisar, por ejemplo, hay una cantidad de antibióticos y yo no me sé cuál es el ajuste que tengo que hacer en cada antibiótico si el paciente tiene una función renal de unos 30 ml por minuto. Para eso están las tablas y uno se guía para saber cuál es la dosis que le debo administrar a un paciente con esa función renal o cada cuánto tiempo debo administrarlo. ¿Okay? No es que yo me lo voy a aprender de memoria porque es muy difícil. Depende también del tipo de fármaco. Entonces, esto es importante recordarlo porque muchas veces cometemos iatrogenia y se producen efectos adversos, más que todo cuando administramos fármacos con dosis normales en pacientes que tengan enfermedad en los órganos de eliminación. Preguntas de lo que revisamos hoy, dudas, algún concepto que no quedó claro, que tenemos unos minutos todavía y como no hay práctica nos podemos extender. ¿Alguna duda de lo que revisamos que no haya quedado bien definida? ¿Resolvieron el ejercicio que les mandé la semana pasada? ¿Lo leyeron? ¿Lo analizaron? ¿Está fácil? Doctora, hace rato le hicieron una pregunta que dice, ¿el proceso de reabsorción podría alargar la vida media de un fármaco? Claro, ¿Sí? sí, por supuesto, porque si un fármaco tiene un mecanismo a través del cual cuando tú crees que ya lo vas a eliminar, existe una modificación que hace que ese fármaco vuelva a ingresar a la circulación sistémica, obviamente su vida media de eliminación se va a prolongar. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos un fármaco que en condiciones fisiológicas sufre una reabsorción, cuando nosotros administramos este fármaco, ya estamos conscientes de que su vida media es de 6 horas porque sufre una recirculación enterohepática o sufre una reabsorción tubular, bueno, esa es su vida media, incluyendo el proceso de reabsorción. Pero si hay alguna modificación por un fármaco, por una droga, por una enfermedad que me condiciona una modificación del pH del medio o si estamos en la luz gastrointestinal, ese paciente tiene a lo mejor un pool de bacterias mayor a lo normal
y hace que la recirculación intrahepática sea mayor de lo normal, obviamente la vida media de eliminación de este paciente, de ese fármaco en este paciente va a estar alargado. Entonces, la recirculación de un fármaco por vía renal o por vía gastrointestinal, que son las más importantes, por supuesto que pueden hacer que un fármaco tenga una vida media más prolongada, porque va a recircular. Obviamente se va a seguir eliminando, pero va a tardar más en eliminarse que un fármaco que no sufra recirculación. Pues el fármaco, si tienes un fármaco A que no depende del pH de la orina para eliminarse, ese fármaco se va a estar eliminando, se modifique o no el pH urinario, ¿verdad? Y tiene una vida media de eliminación estándar, 6 horas. Se eliminó, existe un pH ácido o alcalino en la orina. Pero si por el contrario tienes un fármaco que sufre un retardo en la eliminación, cuando hay una modificación del pH, por ejemplo, si la orina se vuelve alcalina, el fármaco se va a eliminar más tardíamente, entonces allí sí puedes hacer que ese fármaco que normalmente se eliminaría en 6 horas, a lo mejor se elimina en 7 u 8 horas. ¿Por qué? Porque tenemos una modificación en una fase de la farmacocinética media de eliminación, al igual que la distribución, ¿ok? Porque todos estos elementos, lo que es el clearance, si se altera el clearance o la depuración de un fármaco, se va a prolongar la vida media. Si tú detienes la eliminación de un fármaco porque el riñón no está funcionando o porque hay algo que haga que recircule, la vida media va a ser más prolongada. Y esto puede hacer que si yo no ajusto la dosis y el intervalo, puedo hacer que exista va aumentando la concentración plasmática y alcanza una concentración tóxica. ¿Okay? Entonces, la respuesta es sí. Sí puede alargar la vida media de eliminación. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctora, yo quería preguntarle, ¿me escucha? Sí. Yo quería preguntarle sobre el ejercicio que pasó por Classroom, sobre el cálculo de la depuración renal. Quería preguntarle si usted tenía alguna fórmula para calcular la depuración renal. Eso es por regla de 3. Bueno, no me acuerdo del ejercicio, pero tú tienes la depuración de una sustancia, la depuración total de una sustancia es la depuración por todas las vías. Es decir, si yo te digo, calcúlame la depuración total de la aspirina, bueno, la depuración total de la aspirina es la suma de la depuración por el riñón, por el hígado, por el sudor, etc. Y si yo te doy la depuración del hígado y te doy la depuración total y te doy la depuración por las lágrimas y te digo calcular la depuración renal, simplemente es dejar la fórmula y son reglas de lo que tiene que hacer de la depuración es tantos ml por kilogramo por minuto. Si yo te doy un peso específico, que el paciente pesa 50, 60, bueno, utilizamos el valor de 100 kilos, que es el valor que utilizan los farmacólogos clínicos están para calcular los parámetros farmacocinéticos. Vas a calcular el volumen, te doy en el dato por 70 por unidad de pie. Y allí te va a saber cuál es la depuración total. Si te estoy pidiendo depuración renal, bueno, simplemente tienes que sumar las otras dos depuraciones y se las restas a la depuración total. No recuerdo exactamente cuál era. Si tienes ahí el enunciado, puedes recordar para orientarte mejor de pregunta específicamente. Sí, lo tengo. Dio la depuración total. La depuración total del fármaco en condiciones fisiológicas de 3.8 miligramos por kilogramo por minuto. La depuración hepática de 2.3 mililitros por kilogramo por minuto.
Porque Y la la depuración depuración 3.8 ml, o ml, mililitros correcto, disculpe. ml. Ajá. Y ml la por kilogramos por minuto. Entonces, correcto. Y la depuración total es de 3,8 por el peso del paciente. Si te o el enunciado te di el orden, lo usa. Si no usa, 70. sí, lo dio. Ok, entonces sería 3,8 por ¿cuánto? ¿Cuánto? 76. Ok, entonces 3,8 por 76, esa es la depuración mes por minuto, porque ya estás multiplicando por eso. Entonces, Ok. eso te dio 300, algo así. Bueno, la depuración total es tanto, ¿ok? La depuración por el hígado también te dio un valor por kilogramos o una aproximación, o te dio valor directamente. Me Te dio el di valor la, directamente. y te dio una depuración por, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces te estoy mandando a calcular la depuración renal. Sí. Entonces, la depuración renal es igual a la depuración total menos la depuración de las otras vías. O sea, la Ah, depuración por las otras vías. ok. Entonces, la depuración por otras vías fue la hepato, vamos a suponer que es 50 ml por minuto. Y la de otras vías a lo mejor es 18 ml por minuto. Entonces, la depuración del riñón es igual a 300 y tanto, que es la depuración total, menos el valor o las sumatorias de las 50 más 18 menos 68. Entonces, la depuración renal es 300 menos 68. Eso te va a dar un valor. Ese valor es importante tenerlo en cuenta porque dice de manera indirecta cuál pudiera ser la principal vía por la cual se elimina ese fármaco. Si es por filtración, hay reabsorción o si hay parte de secreción tubular, etc. Y eso lo vamos a resolver de todas maneras en las prácticas. Ah, ok. Disculpe, eso que ¿Aclarará acaba de duda o decir, quedó duro? no, eso que acaba de decir que, o sea, son los procesos que pueden estar interviniendo en dicha depuración. Exacto. Ah, ok. ¿Cuál es la tasa de filtración? ¿Cuál es el intervalo de filtración en condiciones fisiológicas? ¿Cuál es la tasa de filtración en condiciones fisiológicas? Eso tiene un valor de 120 ml aproximadamente. Eso tiene un intervalo, un mínimo y un máximo. ¿Cuánto es en condiciones fisiológicas? ¿Cuánto es lo mínimo y lo máximo de qué condiciones, doctora? Disculpe, repita. De la filtración glomerular. O sea, ¿cuál es la tasa promedio de filtración glomerular? Normal. De 70 a 120 ml por minuto. Exacto. Ese es el intervalo fisiológico. Es decir, que nuestro riñón es capaz de depurar entre 70 a 120 ml por minuto en condiciones normales. ¿Qué va a depender de esa 70 o que sea 120? Depende del estado de hidratación y de otras características de la bulimia. Por ejemplo, cuando por alguna razón se restringe el volumen de sangre que llega al riñón porque el paciente está deshidratado, en distintas causas de deshidratación, porque el paciente perdió volumen, tiene una herida y está perdiendo sangre, la cantidad de sangre que llega al riñón va a disminuir porque hay una vasoconstricción compensatoria, porque hay una pérdida de sangre, por ejemplo, porque el paciente vomitó y está deshidratado, y entonces la tasa de filtración va a disminuir porque la cantidad de sangre que está llegando al riñón va a ser menor porque esa sangre se está distribuyendo a órganos delicados en ese momento. Pero si yo tengo una tasa de filtración, yo estoy bien hidratada, no tengo ninguna comorbilidad, a lo mejor puede llegar a 120. Pero más de allí yo no puedo filtrar. O sea, mi riñón tiene una capacidad límite de filtración. O sea, no puede filtrar 200 ml por minuto por muy hidratado que yo esté, porque tiene una limitante. Entonces, entre 70 y 120 es el valor normal en el cual ocurren los procesos de filtración glomerular. Si la eliminación de un fármaco
es entre 70 y 120 ml por minuto, yo puedo inferir que la filtración es el mecanismo que predomina y que hay un equilibrio, a lo mejor alguna parte del fármaco se reabsorbe, otra se secreta, pero hay un equilibrio entre los tres procesos o sencillamente la filtración es el principal mecanismo que influye en la eliminación de ese fármaco. Pero si cuando yo hago mis cálculos y el paciente está en condiciones fisiológicas, es decir, no tiene una herida, no hay una pérdida de sangre, no está deshidratado, pero me sale que la depuración renal de un fármaco es de 30 ml por minuto. Digo, bueno, probablemente ese fármaco, la depuración es menos de 70, significa que en los túbulos distales ese fármaco sufre reabsorción tubular, porque la eliminación es mucho menos que la capacidad fisiológica del riñón de la filtración. Entonces, muy probablemente es porque en la parte distal de los túbulos ese fármaco se reabsorbe y por eso se está eliminando menos de 70 ml por minuto en cuanto a clearance. Si por el contrario, cuando yo hago mi cálculo de depuración, dice que la depuración renal es de 200 ml, bueno, el riñón no es capaz de filtrar en condiciones fisiológicas más de 120 o 125 ml por minuto. Quiere decir que una vez que el fármaco se ha filtrado en su capacidad máxima, a lo mejor, parte del fármaco se incorpora de una forma distinta a la orina. ¿Y de qué forma se puede incorporar? A través de secreción tubular. Acuérdense que la secreción ocurre en desde el punto de vista anatómico, en una parte más distal de lo que ocurre en la filtración. Y eso hace que parte del fármaco se incorpore en los túbulos más distales por mecanismos de secreción tubular. Entonces, si a mí me dicen que la depuración renal de la aspirina es de 200 ml, yo digo, bueno, interviene por supuesto la filtración y también hay secreción tubular activa. ¿Okay? De todas maneras, les voy a mandar ejercicios para que practiquen. ¿Entendieron esa parte? ¿O tienen dudas? Doctora, ¿no podría mandarnos, por ejemplo, un ejercicio de ejemplo resuelto y un ejercicio ya un poco más complicado para que resolvamos nosotros, para podernos guiar? Porque a veces no, Sí, o sea, te lo puedo mandar. porque a veces nos volvemos un 8 entre lo que es las reglas de tres, ver cómo es lo que lo tenemos que calcular y bueno, esa es la única petición que tengo. Okay. Pero es importante que entiendan ese proceso de la parte renal. ¿Okay? Como que yo tengo un chorro, ¿verdad? Y ese chorro tiene la capacidad de filtrar entre 70 y 120 ml. Bien sea que el chorro esté abierto un poquito o bien sea que el chorro esté abierto en lo máximo. Eso es su capacidad de filtración. Eso es lo normal. ¿Eso se entiende? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a suponer que yo tengo el chorro abierto en 100 ml por minuto, un valor allí intermedio. Todo lo que el riñón es capaz de filtrar o todo lo que es capaz de pasar por ese chorro está dentro del túbulo, en el interior del túbulo. Vamos a suponer que ese chorro está conectado con una manguera y la manguera es el túbulo, ¿verdad? Y es capaz de filtrar entre 70 y 120 ml por minuto. Pero esa manguera o ese tubo tiene alrededor de él arterias, venas, elementos vasculares. Y los fármacos pueden o salirse de la manguera e ingresar nuevamente a la sangre, es el mecanismo de reabsorción, o puede pasar de las arterias que están alrededor de esa manguera y pasan de las venas, de las arterias, pasan al interior de la manguera. Eso es lo que pasa cuando ocurre secreción tubular, es decir, el fármaco es muy grande para pasar por el chorro y llegar a la manguera, pero busca un mecanismo distinto a través de un transportador que está en los vasos que rodean esa manguera y pasa por un mecanismo de transporte que sí puede pasar esa molécula que es más grande y la pasa desde el territorio vascular al interior de la manguera. Eso es lo que pasa cuando hablamos de secreción tubular, es decir, se secreta desde la parte vascular al interior de la manguera, que en este caso es el túbulo.
Entonces, la aspirina se logró filtrar 120 ml por minuto, lograron filtrarse a través del chorro y pasaron a la manguera, que es el túbulo. Dentro de ese túbulo, ¿qué hay? La orina que se está formando. Pero a lo mejor parte de la aspirina está unido a una proteína y no puede pasar por el chorro porque ahí hay una barrera que lo impide. Pero ella busca la manera de salir a través de un transporte que agarra esa molécula que está en los vasos que rodean la manguera o el túbulo y lo incorpora a la orina que ya viene formándose del filtro de arriba. Entonces, la depuración total a través de la vía renal no es de 120 ni de 100, a lo mejor es de 160. ¿Por qué? Porque se filtra los metabolitos más pequeños, pero los metabolitos más grandes tienen que eliminarse por secreción. Se incorporan en una parte más distal por un mecanismo de transporte. Entonces, en ese caso, si yo veo el cálculo de la depuración, voy a decir que la depuración va a ser más de 120, más de 125, porque interviene, además de filtrarse, también hay secreción tubular. Pero si por el contrario el fármaco se filtra en condiciones normales, pero el pH del medio urinario, perdón, se modifica y parte del fármaco que venía bajando por la manguera por filtración pasa nuevamente a la sangre porque es una molécula que puede hacerlo, entonces allí hay reabsorción. Perdón. En ese caso, la depuración renal va a ser menos de 70 ml por minuto porque se filtró, pero se reabsorbió en una parte más distal de los túbulos renales. ¿Eso se entendió así mejor? Sí, doctora, o doctora, sea, pero una pregunta. Allá. En ese caso que usted está hablando de la depuración renal, no, usted en el ejercicio nos especificaría que es un fármaco cuya eliminación es predominantemente por vía renal, ¿verdad? Porque si de repente el fármaco se elimina más por vía intestinal, entonces obviamente que el porcentaje de depuración renal va a ser menor. Cuando tú haces el cálculo vas a ver que el fármaco se elimina más por la vía hepática, entonces allí te permite a ti identificar si se elimina más por riñón, si se elimina más por hígado, etc. En el mismo ejercicio te vas a dar cuenta. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces les voy a pasar un ejercicio resuelto y algún otro ejercicio para que practiquen, ¿de acuerdo? doctora, disculpe, yo quiero, o sea, quedar más clara, porque en ese ejercicio que usted pasó, dice, calcula la depuración renal. Ahí primero se calcula la depuración renal con los valores que usted dio, y dependiendo de la depuración renal, se va a estimar cuál es el proceso que está interviniendo en dicha depuración. Esto puede ser filtración, secreción o reabsorción. Exacto, Y exacto. esto va a depender... La filtración siempre va a estar presente. Okay. Porque para que un fármaco aparezca en la orina, tiene que filtrarse. Correcto. ¿Me explico? El mismo ejercicio que estoy diciendo. Para que el agua salga a través de la manguera, tiene que haber pasado el chorro arriba. Es decir, si el fármaco aparece en la orina, se filtró. ¿Ok? Obviamente la filtración siempre va a estar interviniendo, pero puede ser que sea básicamente filtración o filtración más reabsorción o filtración más secreción. Pero la filtración siempre va a estar presente. Ok, y esto es en más o menor medida, pero siempre va a estar implicado. Ok, si el clearance es mayor a 120, es secreción, filtración más secreción. Exacto. Y si es menor a 70, es filtración más reabsorción. Exacto. Ok. Quede más claro, doctora, gracias. Ok. Lo que puedo hacer es, el ejercicio que yo les mandé, traten de resolverlo por su cuenta
y luego yo les voy a mandar ese ejercicio resuelto detalladamente para que comparen qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que revisar, esto no me quedó claro y mañana o en los días sucesivos lo aclaramos. Sí, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, anoten las dudas que puedan tener, porque la clase de mañana realmente hay unos conceptos allí que ya deben haber visto con Marianela y algunas otras cosas que vamos a revisar muy concretamente. Más que todo vamos a resolver algunas dudas, porque ya sería la última conexión de clases de la unidad 1, porque ya el jueves yo debería estar comenzando la unidad 2, que ya es segundo parcial, que es sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, aclaren sus dudas o apunten sus dudas para aclararlas el día de mañana. ¿De acuerdo? Doctora, una Bueno, nos pregunta. ¿El conectamos primer mañana parcial entonces, si va, no hay más dudas. el primer parcial va hasta acá, hasta eliminación? Sí, exacto, hasta lo que discutamos mañana, pues. Ok, doctora. Ok, gracias. Ok. Bueno, nos conectamos mañana entonces, nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde, doctor. Chao, pues. Chao, doctora, feliz tarde. Chao, feliz tarde para ustedes también. Hasta luego, doctora. Chao.